En el capítulo número 8 de Juan, vamos a estudiar esa porción bíblica en la tarde de hoy. Así que vaya afilando su espada. Vamos a leer de forma antifonal esa porción bíblica en el día de hoy. Antes de comenzar y luego de eso, pues entramos en el estudio de la misma. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. ¿Okay? Si tiene un bosquejito como este que se le entregó al llegar, sáquelo porque también lo vamos a estar utilizando. Si tiene un lapicero, un lápiz, una pluma, un bolígrafo, sáquelo también porque pues le vamos a pedir que tome algunas notas y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros en la tarde de hoy. All right. God is good all the time. Póngase de pie un momentito. Right. Un segundito nada más. Carlito, si lo quieres bajar un poquito, te lo agradezco. Pero nada, una milimésima, whatever, a little bit. Juan capítulo 8. En este capítulo 8 Jesucristo ha estado hablando acerca de quién es Él. Se ha identificado como la luz que ha venido a este mundo. Ha dicho claramente que el que lo sigue a Él ya no va a andar más en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Jesucristo ha establecido el hecho de que a donde Él va, vosotros no podréis ir. Explica entonces la necesidad de reconocer nuestra bancarrota espiritual, en el caso de específico de ahí, de los escribas y los fariseos, la institución religiosa de aquel entonces, la necesidad que ellos tenían de reconocer que aunque su comportamiento externo encajaba con la definición que ellos tenían de religiosidad, no era aceptado por el Dios de la gloria, que no está meramente interesado en nuestra conducta interna, sino que está interesado en lo que está por dentro de nosotros. Cristo constantemente lo ha estado fustigando con relación a eso. Y cuando llegamos aquí, al capítulo 8, el versículo 31, luego de Jesucristo haberle hablado y haberlo fustigado y haberle dado por la cabeza y haber proclamado su ministerio terrenal, nos dice que luego de hablarle de todas estas cosas, ¿verdad? Acerca de Él, de que si ellos conocieran a Dios, se hubiesen dado cuenta de que Él venía de Dios y de que Él era Dios hacía muchísimo tiempo, se hubiesen dado cuenta de Él. Versículo 30 nos dice que al hablar Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero la creencia de esos muchos no fue una creencia genuina, fue bien superficial. Lo vemos entonces en la porción bíblica que vamos a estudiar en el día de hoy, ¿ok? Donde Él nos habla acerca de que la verdad nos hará libres. La enseñanza se titula Libres para ser libres gracias a la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y todos leemos el versículo 36, que es el último que vamos a considerar en la enseñanza de hoy. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Acuérdense, habían creído, pero lo que habían creído era bien superficial, no era genuino. Era algo condicionado, no era la fe salvadora, right? Okay. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Esto le respondieron ellos, para que usted se dé cuenta de que habían creído, pero lo que habían creído no era necesariamente lo correcto. Le respondieron ellos: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Si el hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. De eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué sucede cuando el hijo verdaderamente nos liberta? La libertad que en Cristo nosotros tenemos y que muchas veces ni siquiera la reconocemos y que la mayor parte de las veces no la utilizamos en nuestro diario vivir como deberíamos utilizarla. Así que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde para escuchar lo que tiene que decirnos. Amén. Puede sentarse, por favor. En enero 1 de 1863, lo que se conoce como la emancipación de los esclavos fue proclamada aquí en este país, los Estados Unidos de Norteamérica. En diciembre 18 de 1865 se establece lo que se conoce como la 13ª enmienda. La misma fue añadida a la Constitución de los Estados Unidos y la abolición de la esclavitud se convirtió en la ley de este país. Luego de la guerra civil que se desata precisamente en su esencia por el asunto de la esclavitud, la abolición, los que estaban en favor, los que estaban en contra, luego de esta guerra civil, la conclusión de la misma, los esclavos en gran forma eran libres para decidir sus destinos. ¿Qué iban a hacer? Fueron liberados del yugo opresor de la esclavitud. Lo que sí sabemos a través de los historiadores de aquel tiempo es que algo sumamente extraño sucede. Y lo que sucede es que la inmensa mayoría de estas personas que habían sido esclavos por tantos años y ahora eran libres, en vez de abandonar sus amos, la inmensa mayoría de los esclavos se mantuvieron trabajando para sus amos como si nunca hubiese existido una ley que los había libertado. Un escritor muy famoso llamado Shelby Foote escribe acerca de la guerra civil y los efectos y las consecuencias y qué sucede después de la guerra civil. Entre las cosas que escribe, dice lo siguiente: cuando a un esclavo se le preguntaba acerca de lo que pensaba sobre su emancipador, su libertador, esto es, Abraham Lincoln, el esclavo normalmente respondía: yo no sé nada de Abraham Lincoln, excepto que nos libertó. En cuanto a eso, al hecho de que nos libertó, tampoco sé nada. El punto que quiero comunicar es que fue una tragedia el hecho de que una guerra civil tuviese que ser peleada. Una guerra civil, me imagino que todo el mundo sabe que es una guerra no entre países enemigos, sino entre hermanos, ciudadanos de un mismo país. Triste que una guerra civil hubiese sido peleada. Triste que un gran presidente como Abraham Lincoln fuese asesinado. Triste que miles, quizás cientos de miles de personas habían muerto. Triste que la constitución del país, la ley del país, the law of the land, como se dice en inglés, había sido enmendada. Triste que la esclavitud había sido abolida, pero aún así la esclavitud continuaba.
Son una tragedia. Hay otra tragedia que nos preocupa a nosotros aún más en el día de hoy. La tragedia de la fe cristiana. Y esa tragedia tiene que ver otra vez con la supuesta fe cristiana. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que 2000 años atrás, por medio de la gracia de Dios, los que somos de la fe en Cristo fuimos declarados libres. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto declara la palabra de Dios, libres. La realidad es que en el día de hoy muchos no se aprovechan de sus privilegios, de la riqueza espiritual que está encerrada en la libertad que Jesucristo compró para nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hay cientos de miles de personas que primeramente no han aceptado el regalo de vida eterna, la salvación, el perdón que Jesucristo gratuitamente ofrece. Mi esperanza es que si hay alguna persona aquí en el día de hoy que nunca ha respondido al llamado de Dios, a la voz de Dios, que quiere acercarle a la persona de Jesucristo, que sea hoy el día en que usted responda a esa dirección que Dios le da al ser humano que es salvo. Porque dice la Escritura que es imposible para nadie ir a Jesucristo a menos que el Padre lo esté guiando. Así que es posible que en el día de hoy algunos de los que aquí presentes estén siendo guiados, dirigidos por el Padre Celestial a los pies de Jesucristo. Si ese es el caso, mi exhortación humilde pero seria y urgente es que no resista y que reconozca y confiese y proclame a Cristo como su única esperanza. Que confiese su bancarrota espiritual, su incapacidad para producir la perfección que Dios requiere para tener una relación con Él, y usted se arroje a los pies de Cristo y ponga su fe en el Señor Jesucristo como la única opción para poder ser salvo, tener salvación de su alma, y confiéselo como el Señor de su vida. De lo que Él le guíe, que se convierta en su pastor. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que en el día de hoy vamos a utilizar el tiempo que tenemos para hablarles acerca de cómo podemos ser libres. Para ser libres. Cómo ser libres para ser libres. Y esto gracias o por medio de la gracia de Dios. Now, en este capítulo 8, como ya dije hace un momento, Jesucristo está haciendo referencia, ¿verdad?, a la verdadera salvación. Está haciendo referencia al verdadero discipulado. Y el énfasis de Jesucristo mayormente en lo que está hablando, no solamente en los versículos que leímos aquí de pie hace un momento, sino en todo este capítulo número 8, su énfasis es en dos verdades. Y hace hincapié en dos cosas: en libertad y en la verdad. Permítame volver a leer nuevamente Juan capítulo 8, versículos del 31 al 86. Y dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y ya les anticipé que estas personas que habían creído en Él, pero de una forma somera, una forma superficial. Oh sí, creemos en ti, hemos oído, hemos visto. Y la mayor parte de la gente que seguía a Jesucristo no seguía a Jesucristo por las enseñanzas de Jesucristo, seguía a Jesucristo por lo que podían recibir de Jesucristo. Amén. Por eso es que sus seguidores paulatinamente, consistentemente iban menguando. Y cuando llega la crucifixión solamente quedan 120, 130, 140. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, esta es la prueba de que su fe es verdaderamente genuina, si vosotros permanecéis en mí, están firmes en mi palabra, obviamente,
seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, si sus vidas es gobernada por mi palabra, la revelación que él había estado expresando en ese momento y la revelación que ya ellos tenían en el Antiguo Testamento, si ustedes continúan comportándose, viviéndose en forma afín, consonante con la palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. La frase verdaderamente mis discípulos abre la puerta para la posibilidad de que haya discípulos que no son verdaderos. Amén. Seréis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceréis la verdad, entrarán en una relación íntima con la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad no solamente se refiere a Él, sino se refiere a sus enseñanzas, que es lo que usted y yo tenemos en la Sagrada Escritura. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verdaderamente libres. Libres. En palabras del Nuevo Testamento, apóstol Pablo, seréis verdaderamente libres al momento de ser transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, que es lo que les va a conducir a que vosotros puedan conocer y deleitarse en cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. All right? La respuesta de ellos, obviamente, estos discípulos, estos que habían creído en una fe superficial, llanita, diríamos en mi país, una fe llanita. Y ellos le respondieron: hold your horses. Descendientes somos nosotros de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Que es obviamente un soberano disparate, porque aún en ese mismo momento ellos eran esclavos de Roma. Y habían sido esclavos en Egipto, y habían sido esclavos en Babilonia. ¿Cómo dices, seréis libres? Y Jesucristo le responde, porque la libertad Jesucristo está hablando no es una libertad física, ¿right? La libertad que Jesucristo está hablando es una libertad espiritual. Escríbelo por ahí en algún lado. La libertad que Él está ofreciendo es libertad espiritual, que es la más importante. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Te está diciendo lo que acabo de decir. El asunto aquí de la libertad, esto no es libertad en términos geográficos o de opresión de un gobierno. La libertad que estamos hablando aquí es la libertad que se adquiere al obtener la separación de la esclavitud del pecado. Y dice Jesucristo: todo que practica pecado, todo el que tiene un estilo de vida de pecado, esclavos del pecado. En el caso de ellos se veían así como superiores a todo el mundo. Primero, porque se veían a sí mismos como parte del quote, entre comillas, pueblo escogido de Dios. Y segundo, porque era una cultura, un grupo de personas que estaban sumergidos en toda clase de religiosidad y de ritual. Y ellos entendían que la aceptación de Dios para con ellos era en base a ese montón de rituales que ellos hacían y ritos. Y Jesucristo le está diciendo: no te vistas que no da, porque esos rituales y esos ritos no tienen ningún significado si están divorciados de una realidad interna que se llama pecado. A menos que esté divorciado de eso. Y Cristo le dice: el que comete pecado, esclavo del pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? Right, just hang in there. Right, okay. Versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, que el que es verdaderamente parte del pueblo de Dios. Así que si el hijo, y en este caso hijo está con letra mayúscula, hablando de la segunda persona de la Trinidad, del Señor Jesucristo, si Él os liberta, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad es
una libertad espiritual. Si Jesucristo te liberta espiritualmente, seréis verdaderamente libres. Right? No va a haber ataduras de ninguna clase, esclavitud de ninguna clase en la vida tuya. Vas a comenzar por el aspecto más importante, que es el aspecto espiritual. Cristo te hará libre del pecado, te hará libre de las consecuencias del pecado, te hará libre de la muerte, de la separación eterna de Dios. Pero no es lo único de lo cual Él me va a hacer libre. Él me va a hacer libre también de las consecuencias del pecado, del orgullo. Me va a liberar del orgullo. ¿Cuántos quieren ser liberados del orgullo? Los que no levantaron la mano son los que más lo necesitan. Me va a liberar del temor. Me va a liberar de ser verdaderamente libre. Y el verdaderamente libre implica también libertad, gloria a Cristo, de la culpa que tanto me ha consumido por tanto tiempo. ¿Cuántos han tomado malas decisiones en su vida? Y por medio de esas malas decisiones han afectado la vida de otros. Pues, si usted es una persona emocionalmente, entre comillas, normal, pues el resultado de eso es culpa. Y Cristo vino a libertarnos de todas esas cosas. Un amigo que yo tengo decía, si no hubiera un cielo, que hay un cielo, yo todavía sería cristiano. Simplemente por el hecho de que ya no tengo que estar cargando con esta culpa que por años me tenía ahí pinchado y no me dejaba ir para ningún lado. Y para donde quiera que iba tenía que estar cargando con ella. Versículo 36 dice, así que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Mi esperanza es que aquí, cada uno de los que están aquí, experimenten la libertad que Cristo ofrece. Es el único que puede libertarnos. La libertad primaria, básica, elemental, la más urgente, es la libertad espiritual. Porque estamos esclavizados al pecado sin Cristo Jesús. Estamos esclavizados a las consecuencias del pecado sin Cristo Jesús. Sea bautista, pentecostal, presbiteriano, católico, lo que sea. Sin Cristo Jesús, continúas esclavizado a esas cosas. ¿Right? El Evangelio son las buenas noticias de la gracia. Repita conmigo, el Evangelio consiste en las buenas noticias de la gracia de Dios. Eso es una verdad profunda y altamente relevante en nuestro diario vivir. El Evangelio en esencia, podría decirse, es como una oferta de libertad que Cristo ofrece. ¿Quieres ser libre? Aquí está mi Evangelio. Cree el Evangelio. Cree las buenas noticias. La razón por la cual es en esencia una libertad, una oferta de libertad que Cristo ofrece, es porque solamente Jesucristo tiene el poder y la autoridad, alabado sea su santo nombre, para hacernos verdaderamente libres. No hay nadie que me pueda hacer verdaderamente libre. Yo traté de ser verdaderamente libre por años. ¿Cuántos han tratado de ser verdaderamente libres? Futility. A ningún lado es que vamos. Cristo tiene el poder y la autoridad para libertar prisioneros del pecado. Y cuando son liberados de esa prisión del pecado, sucede una cosa que se llama regeneración. Nacemos de nuevo, ojos abiertos, vertedero, basura, gusano, peste, mal olor. Todo eso ha sido parte de mi vida, pero como mis sentidos espirituales estaban muertos, vivía en ese vertedero feliz y contento.
Ahora Cristo me ha libertado, Cristo abrió mis ojos y ahora cuando mis ojos se abren mi sentido de olfato, de audición, de tacto, y me doy cuenta que todo esto es basurero, que esto es pura basura, que este mundo es basura, que lo que pensaba que era una cosa de valor es basura, que lo que pensara que era una cosa agradable apesta. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo es el único que tiene la capacidad para provocar ese tipo de libertad en nosotros. Y esa regeneración, esa libertad, esa prisión se confiere a través del perdón que Cristo provee para nuestra culpa, para nuestro pecado. Cristo tiene poder y autoridad también para rescatar esclavos. ¿Cómo lo hace? La palabra bíblica es santificación. Que viene a Cristo, sus ojos están abiertos, se da cuenta de lo que está pasando. Ahora esto me apesta, ahora no disfruto de esto, ahora clamo a Dios. Lo que por mucho tiempo andaba agarrado de eso y no lo soltaba ni en las cuestas, ahora no lo quiero en mi vida. Y por el poder de Dios y la gracia de Dios, soy separado de eso. Me va separando. No es que ya yo no vea pornografía, es que odio la pornografía. Es que ya no, como decíamos en el mundo, use o me meta cocaína. Es que odio la cocaína. No es que ya yo no mienta. Es que odio la mentira. Cristo es el único que tiene el poder y la autoridad para hacerme verdaderamente libre. Él libera prisioneros, Él rescata esclavos. De paso, esa santificación no la provoco yo, ni ninguno de nosotros. Esa santificación es la obra de la administración del Espíritu Santo. Que cuando usted es regenerado, viene a vivir en usted, viene a vivir permanentemente, usted es sellado con la presencia del Espíritu Santo y Él comienza esa obra de transformación en usted y en mí. Santificación. Cristo es el único que tiene el poder y la autoridad para liberar prisioneros, para rescatar esclavos, escuche ahora, y para naturalizar extranjeros. Gloria a Dios. Eso es good, ¿eh? You were not waiting for that, esperando a esa, ¿verdad? Para naturalizar extranjeros. ¿Sabe por qué? Porque ahora en Cristo hemos sido adoptados a la familia de Dios. Gloria a Jesús. Y no somos cualquier cosa, porque dice la Escritura que ahora en Cristo somos real sacerdocio y somos linaje escogido. Como decía allí, alabe lo que Él vive. Esta es hora de alabar a Dios. Ahora, esta libertad que Cristo ofrece para las personas que nos visitan, yo no sé cuál es su trasfondo religioso, entienda por favor, esa libertad no puede ser comprada. No hay semilla que usted pueda sembrar que le dé esa libertad. No puede ser ganada. Esa libertad es total y absolutamente gratuita. El resultado de la gracia de Dios. En sus notas, en la pantalla, saque su lapicero para que escriba algo. Gracia, para efectos de lo que estamos hablando aquí hoy, es la total expresión de la amorosa bondad de Dios para con el hombre. Y esa expresión amorosa de la bondad de Dios para con el hombre es motivada únicamente por la benevolencia absoluta del que la otorga, el Dios de la gloria. Escriba esto: la gracia cambia al individuo sin destruir su individualidad. La gracia me cambió a mí totalmente, pero yo continúo siendo la misma persona que era, el mismo ser humano que doña Adelaida Romero parió.
cambiado. Primera de Corintios, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Es una buena cosa usted estar seguro de que está en Cristo. No es si soy bautista o si soy presbiteriano, aleluya, pentecostal o lo que sea. Aquí lo que es importante es saber que yo estoy en Cristo Jesús. Si me encuentro cara a cara con la muerte en el día de hoy, no hay problema de ninguna clase porque yo estoy en Cristo Jesús. Y si yo estoy en Cristo Jesús, Él está en mí también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y sabemos que no todas pasan instantáneamente. Y sabemos que no todas son hechas nuevamente. Y sabemos que eso es en referencia al segundo aspecto de la salvación, que es la santificación, de la cual hablamos hace un momento, que comienza en el momento en que nosotros recibimos a Cristo y nuestros ojos son abiertos y tenemos el nacimiento espiritual y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, que comienza a hacer esa transformación y concluye el día en que en el plan soberano de Dios estamos delante de la presencia de Dios. Que entonces la tercera parte de la salvación, el tercer aspecto de la salvación, que es la glorificación, se va a ejecutar. Y ya no hay que ser santificado de ninguna clase, porque ahora tenemos unos cuerpos glorificados que no necesitan ningún tipo de tune-up. ¡Qué bueno Dios! Gracias. Primer mensaje que yo prediqué como pastor, no, como estudiante en seminario, fue acerca de la gracia de Dios. Ese tema me fascinó desde el mero comienzo. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Gracia de Dios es un favor inmerecido. Muchas veces en la Biblia, cuando habla de la gracia de Dios, también se refiere al poder que Dios nos da para conocer y hacer su voluntad. Esa es una buena definición para la gracia de Dios también. Right? De paso, el antónimo, lo contrario a la palabra gracia, que en griego es charis, tiene carisma, de ahí, de eso, es la palabra erga, E-R-G-H, que significa obras. Lo contrario a gracia son obras. No tiene que decir amén, aleluya, nada. Simplemente eso es para que lo escriba por ahí, por algún lado, en caso de que algún día lo necesite. Okay. Ahora, si al comenzar nuestra enseñanza en el día de hoy, yo hubiese comenzado diciéndoles, en el día de hoy vamos a hablar algo sobre un asunto, sobre una cosa que va a ayudarle a usted a poder ser liberado totalmente de su culpa. Sea una culpa falsa o sea una culpa genuina. La mayor parte de usted hubiese sacado la libreta esa que usted tiene por ahí y hubiese sacado su lapicero, o quizás hubiese ajustado su teléfono y dice, pues esto tengo que grabarlo aquí, porque esto va a ser importante para mí. Si yo lo hubiese dicho en el día de hoy, preste atención, porque yo le voy a hablar acerca de cómo tú puedes liberarte de las expectativas que otra gente te impone a ti. Right? Algunos de ustedes hubiese dicho, this is gonna be good. Wow. Si lo hubiese dicho en el día de hoy, prepárese, porque quiero hablarle acerca de cómo usted puede experimentar un sentido de libertad, sense of freedom that you had never in your life experienced before. How to be really free. Freedom. Mayor parte te ha dicho, ¡újale! Aquí es la cosa. Aquí no me mueve nadie. Si lo hubiese dicho, hoy vamos a hablar acerca de cómo usted puede adquirir vida y seguridad eterna, también muchos de ustedes se hubiesen interesado. La razón por la cual digo eso con tanto énfasis es porque cada una de esas cosas son necesitadas urgentemente por cada uno de nosotros. Amén. Yes, we do.
Agarre su lapicero y su bosqueo y escríbase alguna de estas cosas. Vamos a identificar algunas formas en que la gracia de Dios nos hace libres. ¿Ok? Primeramente, la gracia de Dios nos ofrece libertad de dos cosas que son detestables a los ojos de Dios: orgullo y arrogancia. La gracia de Dios nos ofrece libertad del orgullo y la arrogancia. C.S. Lewis, Jerry Lewis, famoso escritor cristiano, que usted puede comprar esos libros porque es un buen escritor. Right? Aquí, para las personas que nos visitan, ¿verdad? Pues no recomendamos cualquier libro cristiano. A veces cuando alguien se encuentra algún libro, me llama y me dice: pastor, ¿qué usted cree de tal autor? Fulano de tal. Y decimos: ¿aceptable? No aceptable. Sí, porque hay toda clase de cosas escritas en el día de hoy en el nombre de Jesucristo que es pura basura. C.S. Lewis no es de esos. C.S. Lewis es the real deal. C.S. Lewis escribió hace mucho tiempo lo siguiente, hablando de orgullo y de arrogancia. Esto fue lo que dijo: hay un vicio del cual ningún ser humano está libre. Un vicio que todos detestamos cuando lo vemos en otros y del cual nadie se percata de que es culpable. Hello. Excepto cristianos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí constantemente diciendo: bájate de esa nube. Right? Como decíamos el miércoles pasado. Continúa C.S. Lewis: mientras más tenemos ese vicio en nosotros, más lo detestamos en otros. Y otra cosa que dijo en su escrito es que por medio de ese vicio, el diablo se convirtió en diablo. Hablando del orgullo. Es una condición del corazón. No es si usted es humilde y le gusta barrer el piso, lavar los baños y es calladito, calladita. No es si usted vive en Pine Hills como vivo yo, en el área pobre, lo que sea. No. El orgullo es una condición del corazón, es una disposición del corazón, y cada una de esas cosas, esa condición del corazón, esa predisposición del corazón, ese estado mental es en contra de Dios. Hemos dicho 1000 veces en nuestra congregación que el orgullo es la raíz de todo pecado y la raíz del primer pecado. No hay ningún pecado que no tenga su raíz en el orgullo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 10 dice de esta forma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe para creer. Somos salvos por medio de la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, mejor dicho. Y esa fe para creer no es nuestra. No generamos fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos regaló el don de creer en Cristo Jesús. Pero ¿y por qué? Gracias por preguntar. Versículo 9. No por obras, subraya esto, para que nadie se gloríe, para que a nadie se le hinche la cabeza. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se envanezca. Hello. No por obras para que nadie se llene de orgullo. En Mayagüez, en Dulce Labio, en Balboa, donde yo vivía. No por obras para que nadie se las eche. No por obras para que nadie pretenda robarle la gloria a Dios.
Lo que Pablo está diciendo es que la salvación es un regalo de Dios. Y por ende nadie puede alardear acerca de ella. Propósito de esto es de que Dios sea universalmente glorificado, que Él reciba toda la gloria. Así que cuando hablamos de la salvación, es por gracia, por medio de la fe. Y la aplicación que podemos hacer, y que no está nunca de más llover sobre lo mojado, bíblicamente hablando, que quiere decir repetir constantemente ciertas verdades bíblicas. La razón, todos lo saben, es porque posiblemente se nos han olvidado, o quizás las veces anteriores no lo he podido entender, porque estas cosas se entienden a través de la iluminación que el Espíritu Santo nos da. Y si en mi corazón yo atesoro pecado, y si en mi corazón yo atesoro rebeldía, puede venir el predicador más ungido del mundo con la palabra más sana del mundo y me va a pasar por encima de la cabeza. Lo que quiere decir entonces es que esa salvación que es por gracia, por medio de la fe, la implicación es que nadie se la puede ganar. Algunos de ustedes todavía continúan luchando con ese detalle, porque crecieron en una congregación donde le enseñaron que tenías que ganarte tu salvación. Si Cristo murió por tus pecados, recíbelo como Salvador. Pero aquí tienes este listado de cosas que tienes que hacer para que tú puedas ganarte tu salvación. O mejor, para mantener tu salvación. O trabajar para ella. Son cosas que no se pueden hacer. Esa es la libertad, familia. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente libres. De eso es que Cristo específicamente está hablando en esta porción bíblica. Podemos hacer cualquier otra aplicación con cuidado de no irnos por la tangente. Pero si nos quedamos en lo exclusivo, con lo básico, con la esencia, es eso. De eso es que está hablando. Esa verdadera libertad se adquiere al momento de reconocer mi bancarrota espiritual, que no hay nada que yo pueda hacer, que todo ha sido hecho, que yo no puedo ganarme nada, que yo no tengo que estar manteniendo nada. Pero cuando la Biblia dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, y esa, pues esa es otro ejemplo de lo mismo. Porque cuidar tu salvación con temor y temblor es simplemente asegurarte que tu salvación produzca todo lo que debe producir. Y eventualmente, ahí inmediatamente, en el próximo versículo te recuerda, porque es Dios el que produce en vosotros. Es Dios el que produce. Repita conmigo, es Dios el que produce. Otra vez, es Dios el que produce. Es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Yo creo que aquí salimos como a las 6 de la tarde. No, I'm just kidding. La palabra enseña que la fe es la puerta que abre el camino para la gracia de Dios, para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que la fe también es parte del regalo de Dios y es algo que no podemos ejercitarla en nuestro propio poder. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: justificados, 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 justificados. Eso quiere decir hecho justo a los ojos de Dios. Eduardo, la oración que hicimos el otro día pone a uno en esa posición, justo a los ojos de Dios. Justificados pues por la fe. Hello. ¿Por la fe o por las obras? Por la fe. ¿Qué es qué? ¿Es regalo de
¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Ay? Justificados pues por la fe, tenemos que paz con Dios. Ya no estamos en guerra con Dios. ¿Por medio de quién? Versículo dice, por quien también Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes, verdaderamente discípulos de Jesucristo. Right? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos para dónde vamos. Sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sabemos que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. El punto es este, familia, y esto es lo que yo desearía que bajáramos la guardia y pudiéramos entender. El punto es que en el momento en que alguno de nosotros entiende por revelación de Dios, por revelación no, porque la revelación ya la tenemos aquí. Ay, perdóneme, sé la palabra incorrecta. Por iluminación de Dios. Que la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios en realidad es, en el momento que eso sucede, esto va a pasar. El orgullo y la arrogancia van a comenzar a disiparse en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque cuando la gracia de Dios es comprendida por nosotros, nosotros llegamos a un punto en que comenzamos a entender que lo que somos y lo que tenemos, lo somos y lo tenemos simplemente porque Dios, en su misericordia y en su gracia, nos lo ha dado. Uno de mis pasajes favoritos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Lea todo el mundo. Vamos a leer todo el mundo. ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios y su gracia. Antes, aunque, sino la gracia de Dios que está conmigo. Si ese pasaje no es parte de su vida, hágalo parte de su vida. Imprímalo en un pedacito de papel o hágalo bonito, lo que sea, y póngalo en algún lugar que lo pueda ver todos los días. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Esa gracia de Dios no debe ser en vano para con nosotros. ¿Ay? Esa gracia de Dios va a provocar que trabajemos. Eso es lo que dice, si permanecéis en mí. ¿Sabes? Y si perseveráis, esa gracia de Dios va a provocar que perseveremos. Pero la clarificación está de que aún si perseveramos, si trabajamos más que todo el mundo, no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios. Quiere decir que el entendimiento, gloria al Señor Jesucristo. Right? Quiere decir que el entendimiento de la verdad bíblica, de lo que por eso es que somos renovados a través, transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Muchos de nosotros necesitamos que esta actitud orgullosa y arrogante que tenemos, este ego inflado que tenemos de nosotros mismos, que nos creemos que somos el regalo de Dios a la naturaleza, eso necesita ser transformado. Y la única forma en que puede ser transformado es a través de la renovación de nuestro entendimiento, cambiando nuestra forma de pensar. Y la forma en que eso sucede es a través de un estudio serio de la palabra de Dios. ¿Sabes? Poder internalizar una verdad como la que tenemos delante de nosotros en este momento definitivamente puede provocar que una persona encuentre cara a cara con la realidad de que el vicio ese del orgullo y la arrogancia no es el problema del tío mío o del suegro mío o del cuñado mío o del jefe mío, es mi problema. Soy yo. ¿Cuántos alaban a Cristo?
Job, capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. A esos pasajes son pasajes que se usan por lo regular en los servicios fúnebres. Pero es más que eso. Ahí vemos a un hombre confesando que nuevamente todo lo que hay bueno en la vida de él proviene de Dios. Amén. Yo creo que más importante de eso es que cuando en realidad comprendemos lo que es la gracia de Dios en la vida nuestra, comenzamos a dejar de hacer algo que debemos de hacer hace muchísimo tiempo, que es el dejar de estar agarrándonos a las cosas de este mundo. Gracias, mi hermana. Qué chévere. Qué tío. I remember that. Okay, good. Entender esto, comprender esto, hacer esto parte de nuestra vida va a provocar algo que usted quisiera que sucediera en la vida quizás de las personas que están a su lado, pero primeramente tiene que suceder con usted. Comprender esto va a provocar que dejemos de ser exigentes. Comprender esto va a provocar que dejemos de ser egoístas. Va a provocar que dejemos de vernos a nosotros mejor que otras personas. Not me. Quizá usted, pero yo no. Alright. So, formas en que la gracia de Dios nos hace libres. Primero, la gracia de Dios nos ofrece libertad del orgullo y la arrogancia. Y eso es una gran libertad. Right? Reconocer y salir. Oh, no quiero más eso en la vida mía. Okay. Right. Segundo, la gracia de Dios nos ofrece libertad de las expectativas legalistas de otras personas. Hay gente a nuestro alrededor que tiene expectativas legalistas, sean cristianos o no sean cristianos. Right? Es la tendencia, la insistencia a conformarnos a una serie de reglas y normas que ellos entienden, determinaron que son las correctas. Hello. So, ¿qué es una persona legalista? Una persona legalista es la persona que pretende que su conciencia sea la que guíe a otras personas. Así es como debes actuar. Esto es lo que debes hacer. Muchas de estas personas tienen un plan para la vida de ellos y se pasan todo el tiempo tratando de incorporar ese plan que ellos tienen para la vida de ellos en la vida de otras personas. Escuche bien, no se vaya con la mente confundida. No se ponga a torcer lo que yo estoy diciendo tampoco. No estoy hablando, por eso le digo, no tuerza. No estoy hablando de ignorar las exhortaciones de aquellos que nos exhortan a obedecer la palabra de Dios. ¿Entendió por qué dije no tuerzas? Estoy hablando de la gente religiosa, que es a la cual Jesucristo está hablando. A la gente que insiste en ganarse la aceptación que Dios ofrece. La gente que insiste en ganarse la aprobación, la salvación que Dios ofrece. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Incidente aquí, mujer adúltera. Todo el mundo lo conoce posiblemente. Escuche que voy a leer bien rápido. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Obviamente no vino todo el pueblo, vino un montón de gente. Amén. Just to clarify, aprovechar la oportunidad de poder enseñar un poquito. Dice, todo el pueblo, no quiere decir que todas las casas se quedaron vacías y todo. No, vino una multitud de personas a él. Y sentándose, les enseñaba. ¿Quién se sentó? Jesucristo. Y la gente estaba como parada, right? Sentándose les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Escribas y fariseos son parte de ese grupo de personas que tienen todas estas expectativas legalistas. ¿Right? No haga esto, no haga aquello otro. Eso no se hace. ¿Right? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mire ahora, subraye esto. Y la ley nos manda, maestro, rabí, supuestamente, con sarcasmo, sin duda. Y la ley nos manda, que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? ¿Ver sarcasmo? I don't know if you see it there, but it's there. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, subraye lo próximo, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El énfasis aquí al leer esta porción bíblica es en la religiosidad de los escribas de los fariseos que insistían: y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La mayor parte de la gente que yo he leído escribiendo sobre este particular, que ustedes saben que a mí me gusta leer, gente que dejó de existir hace 500 años, 600 años atrás, no gente moderna. La inmensa mayoría de ellos insisten en que probablemente Jesucristo no dijo nada. Lo que sí sabemos, conforme a lo que nos dice aquí, es que Jesucristo se arrodilla en el suelo y comienza a escribir con su dedo. Y la Biblia en ningún momento dice qué fue lo que escribió. Yo he visto montones de dramas en la iglesia donde hay gente escribiendo y diciendo qué fue lo que Jesucristo escribió. Buen drama, pero bíblicamente no muy fiel, porque la Escritura no dice qué fue lo que Jesucristo escribió. Lo más probable que se puede inferir es que Jesucristo escribió acerca de la actitud pecadora de los fariseos. Quizás pudo haber escrito acerca de la chismosería de los fariseos, la envidia, resentimiento que esta gente tenía. Poco probable que Jesucristo haya escrito acerca de pecados externos que los fariseos hayan tenido, porque los fariseos eran bien buenos, muy expertos cubriendo su comportamiento externo. ¿Me siguen? They were good covering themselves. ¿Sabes? Ellos nadaban y sabían esconder la ropa bien chévere. Así que es poco probable que Jesucristo tuviese referencia a eso. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que su comportamiento externo era aceptable, su actitud era desastrosa. En palabras de Jesucristo, la actitud de ellos era un pozo séptico. Versículos 10 y 11, Jesucristo dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, Jesucristo está diciendo: yo te voy a dar algo, escucha que es importante, que tú no mereces. Y eso es gracia. Gracia y misericordia son dos cosas que se parecen, pero son distintas. Gracia es cuando Dios me da lo que yo no me merezco. Y misericordia es cuando Dios me da lo que yo necesito. Amén. ¿Alguna aplicación para nosotros? Sí. En el momento la gracia de Dios es recibida en la vida de nosotros,
un par de cosas suceden. Una, me ayuda a no ser legalista con los demás. ¿Se da cuenta? Esto es continuación de lo que dijimos primero, de la arrogancia y del orgullo. Una vez yo me doy cuenta de eso, pues ya yo no estoy a ser legalista con las otras personas. Y la otra cosa que provoca es que me ayuda a liberarme del legalismo de otras personas. Ya, yo no voy a dejar que otras personas me estén imponiendo las agendas que ellos tienen en mi vida. Vuelvo a clarificar, no tuerza. No empiece usted a crear sus propias teologías para sentirse chévere y justificar sus comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. No estamos hablando aquí de ser indiferente en nuestro servicio al Señor. Cuando hablamos de liberarme del legalismo, ¿right? Yo no tengo que estar sirviendo a nada. Aquí me dicen que pastores de allá de la iglesia hacen sus pasos. Dice que no le pregunten a nadie si es cristiano o si va a una iglesia, mejor dicho. Si el pastor dice que eso le pregunta, no se le debe hacer a nadie. La pregunta que dice ese pastor que se debe hacer es si usted le sirve a Dios. Pues no estamos hablando de no decir eso. No estamos hablando de ser indiferente a servirle al Señor. Sí, esa es la pregunta correcta. ¿Cuántos son de Cristo? Usted es de Cristo, usted debe servirle al Señor. ¿Ay? Porque Jesucristo es nuestro Señor Salvador, nuestro ejemplo. Nosotros seguimos sus pasos, Él es nuestro modelo. ¿Ay? Y el Hijo de Dios no vino para que le sirvieran, Él vino a servir. Y cuando más nos parecemos a Él es cuando más servimos. Amén. Y la cosa se pone bien chévere cuando alguien nos trata como siervos. Como respondemos. Tú no eres siervo. Yeah. Ok. So, no estamos hablando de que no tengo que rendirle cuentas a nadie, porque sí tengo que rendir cuentas a Dios y a las personas que están a mi alrededor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues yo no soy de ninguna iglesia, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues esa es la idea suya, ese es el cristianismo que usted ha diseñado a su conveniencia, que es parte de la torcedura, que es parte de la deformación que caracteriza el cristianismo en la cultura en que vivimos. No estamos hablando de bajarle el estándar a Dios, inclusive no estamos hablando ni siquiera de ecumenismo, ¿ok? El principio aquí es que conocer nuestra posición en Cristo, en la gracia de Cristo, es uno de los mejores medios que Dios utiliza para derramar su gracia y librarnos de las expectativas legalistas de otras personas. Tercero, la gracia de Dios nos liberta de la culpa de no haber hecho suficiente. Nos liberta de la culpa de no haber hecho suficiente. Right. La persona que siente esa culpa porque no ha hecho suficiente es la persona que piensa es que yo necesito hacer más, si yo puedo hacer un poco más, porque es que yo no, es que todo lo que yo he hecho, estas manos, estos ojos, lo que esta boca ha dicho, es que esto no puede ser simplemente de recibir la gracia. No, yo tengo que hacer algo, yo tengo que pagar por esto, yo tengo que hacer esto y aquello otro. Escuche, la gracia de Dios nos enseña que no podemos pagar por ninguna de las cosas malas que hemos hecho. Repita conmigo, yo no puedo pagar por ninguna de las cosas malas que yo he hecho. Get that out of your mind. Solamente Jesucristo puede hacer eso y ya lo hizo. Gracias por la gloria a Dios. Así es. El punto aquí es que cuando hacemos algo malo queremos hacer algo para remediarlo. De la misma forma, cuando una persona hace algo malo, queremos que esa persona pague por lo que hizo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Seréis verdaderamente libres.
y seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneces en mi palabra, si vives conforme a mi palabra, si dejas que mi palabra sea la que determine qué es correcto y qué no es correcto en la vida tuya. No es si viene a la iglesia, o si ofrenda, o si hace esto, aquello, otro. No. Lucas capítulo 15, hijo pródigo, rápido, todo el mundo lo conoce. Después de darse cuenta de la metida de pata que había hecho, después de caer en convicción, mira para acá todo el mundo. Después, hay que aprovechar la oportunidad porque uno nunca sabe. Usted sabe, después de que el padre hizo lo correcto, el muchacho llegó a un momento en que dijo, you know what? Yo voy a hacer lo que todo el mundo ha hecho. Todos los chamacos aquí en Jerusalén han hablado con el viejo y le han dicho, viejo, ¿sabes qué? Yo no voy a tener que esperar a que tú te mueras. A ver, yo necesito un camello nuevo. Yo necesito tal o cual cosa, ¿verdad? ¿Sabes? Y yo necesito que me des mi herencia en el día hoy, ahora. Porque yo quiero disfrutar mi vida. Yo no quiero pasarme la vida mía entera metida aquí en esta casa, ahí trabajando y adorando al Dios tuyo. No, yo quiero hacer mi propia vida. Y en ese contexto cultural el muchacho tenía derecho a hacer eso. Y el padre dijo, pues está bien, no hay problema, aquí está lo tuyo. Y el muchacho dijo, para luego es tarde. Se llevó lo que el padre le dio y se fue, y en cuestión de nada lo malgastó. Y pareció por un montón de tiempo, pero se le acabó la cuestión. Y cuando se le acabó la cuestión, las amistades le sacaron el calzo. Y cuando le sacaron el calzo, se encontró en gran necesidad. Y el padre, que es una figura de Dios, hizo lo correcto. ¿Qué correcto hizo? Que nunca se fue detrás del muchacho para resolverle los problemas al muchacho. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice gloria a Dios? Por favor. Aquí no está la cosa, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Confío en Dios o no confío en Dios? O una de dos cosas, o confío en Dios con todo mi corazón y con todo mi ser, o me apoyo en mi propio entendimiento, o me dejo llevar por mi propia opinión, o me dejo llevar por mis propios sentimientos. El padre hizo lo correcto, orando por el muchacho, intercediendo con la expectativa de que regresara algún día, pero no se fue detrás de él a resolverle problemas, ni a llevarle comida cuando estaba allí bregando con los cerdos, queriendo comer arroz y todo ese montón de cosas. El que tenga oídos para escuchar, que escuche y sea obediente. Nunca es tarde para comenzar a ser obediente. No me grite que yo no soy sordo. I'm just, hablo alto, ¿verdad? ¿Sabes? Pero hay cosas que me apasionan y esa es una de ellas. Porque veo el daño que se hace. Y cómo nos metemos es bien importante. Esto no tiene que ver con eso, pero otra vez, yo no sé si tendré la oportunidad, ¿ok? Lo que hace la persona que hace eso, que en vez de dejar que la persona experimente las consecuencias de sus decisiones, lo que hace es perpetuando la conducta errónea del muchacho y metiéndose en el medio del proceso de disciplina natural de Dios. Dios al que ama disciplina. Y muchos padres se meten en medio de ese proceso de disciplina de Dios. Y por eso el muchacho o la muchacha tienen 40 o 50 años y todavía están en las mismas. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza. Pero es una verdad que es necesario declarar, confesar, proclamar.
Después de todo eso, que el muchacho se encuentra ahí, ya, ¿sabes? Vuelve en sí y dijo, he pecado, mira que he pecado contra Dios, contra mi padre y contra Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos dijeran eso? Claro que sí. Pero nunca lo va a decir mientras usted esté ahí permitiendo y apoyando y diciendo, está bien, no hay problema, está chévere, yo miro para otro lado. Mientras usted continúe apoyándose en su entendimiento, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, no va a pasar nada de eso. En ningún momento va a decir, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, mami, contra ti, he pecado contra... No, nunca va a suceder. No va a suceder. Sucede en el momento cuando las condiciones son propicias para eso, cuando ya no tiene nada a su alrededor, donde no hay nadie que esté pasándole la mano. Pero dice, me levanté, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No vino a reclamar nada, dame mi cuarto y tú salte de ahí, que ese es mi cuarto. Hello, okay? It was not that attitude. Porque ya Dios había hecho la obra en él. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando estaba de lejos lo vio su padre, porque su padre tenía fe en Dios. Su padre había decidido a reconocer a Dios en sus caminos. Su padre decidió, yo voy a hacer lo que Dios dice. Right? Amén. Y cuando tú reconoces a Dios en tus caminos, Dios endereza tus veredas. Dios corona tus esfuerzos con éxito. Gloria a Dios. El padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no es así, sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su dedo y calzarlo en sus pies. No se adelantó, él esperó que Dios hiciera la obra para entonces demostrar ese amor de padre que quiere lo mejor para su hijo. Traeré el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. All right? Importante dentro de todo esto, el versículo 19, donde dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. El punto es que cuando él regresó, no regresó con la intención de ser su hijo. Sin embargo, dice el versículo 20, que el padre lo ve, corre, lo besa. Versículo 22 dice, mi hijo que ha regresado no va a ser un jornalero, seguirá siendo mi hijo. ¿Cuál es el punto? Los que conocen esta porción bíblica saben que había otro hermano. Right? Y ninguno de los dos podían entender el concepto de la gracia. Ni el hijo pródigo, ni el hermano mayor. No podían entender el concepto del favor inmerecido de Dios. El hijo pródigo decía, pues tengo que compensar por el daño que yo he hecho. Yo no voy a ser hijo más. Yo quiero ser un esclavo como todo el mundo y quiero fajarme y trabajar y todo el desperdicio. Yo quiero make it up, right? Si te dice, por el daño que hice. Eso es un concepto distorsionado de la gracia de Dios. No lo podía entender. Y el hermano mayor no lo podía entender, porque el hermano mayor básicamente le está diciendo, ¿cómo es posible que papi haga esto por esta sinvergüenza? Que haga esta fiesta y que coja el becerro más saludable que tenemos aquí. Incorrecto. Aquí el que merece ser honrado soy yo. Orgullo y arrogancia reprimida por muchísimos años. Escriben sus notas esto. La diferencia entre el cristianismo bíblico y el resto de las religiones del mundo, sean pentecostales, sean bautistas, sean presbiterianas, sean de las que sean, es simple. Escriba, religión, en esencia lo que sugiere es, tengo que hacer tales cosas para ganarme la aceptación, aprobación y salvación de Dios.
Cristianismo bíblico, en esencia, es soy aceptado, aprobado, salvo por medio de lo que Cristo hizo. Subraya hizo también. Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad os hará libres. Para hacer lo que me dé la gana, no. Libre para ser discípulo, matete, seguidor del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor. Hace 2 días yo no podía ni pasarle la mano a un canto de madera porque los hombros me dolían tanto y hoy estoy taquete, por todos lados. ¡Qué chévere! Número 4, y se acaba el tiempo. Número 4, la gracia me ofrece la libertad de resentimiento, censura y de la amargura. Me ofrece la libertad de resentimiento, censura y de la amargura. Me hace libre del resentimiento, de la amargura, de la censura. No se enoje nadie, no tengo nadie en mente en este momento, ¿ok? Pero cuando yo me encuentro con gente criticona, cuando me encuentro con gente chismosa, cuando me encuentro con gente amargada, una de las cosas que me viene a la mente después del enojo que me provoca, ¿verdad? ¿Sabes? Es que entiendo que ellos no entienden lo que es la gracia de Dios. Hello. Ahí estamos. Ahí. A veces se me ha sugerido la idea de tener una tarjeta en el bolsillo siempre que diga gracias a Dios. Y cuando alguien rompe con la crítica y con el chisme y la cuestión de sacarse, ¿qué dice ahí? Gracias a Dios. Ahí. El carácter de Jesucristo, la actitud de Jesucristo es descrito de una forma excelente, exquisita, mejor que en cualquier otro pasaje bíblico en Filipenses capítulo 2. Nos habla de Cristo, nos habla como Cristo cede sus derechos, cómo se despoja a sí mismo, se convierte en un ser humano, hombre, como tú y como yo, de forma tal que pudiese convertirse en nuestro Salvador. Todo el mundo conoce el pasaje, pero vamos a leerlo porque esta es la sagrada palabra de Dios. Los chistes son chéveres, los comentarios jocosos pueden ser, algún señalamiento puede ser bueno, pero lo que es importante es la palabra de Dios. Amén. Y en el contexto, no fuera del contexto, en el contexto. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 8. Cristo, Pablo hablando, dice, nada hagáis. ¿Y nada es qué? Nada. Escucha esposo, escucha esposa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, ¿con qué? Subraye, por favor, subraye. Con humildad, con humildad. Con humildad, con humildad, con humildad, con humildad. ¿Cómo se ve esa humildad? Estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Y eso incluye a la persona que vive al lado mío y que duerme al lado mío también. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Subraye todo eso también. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Él siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo por su propia cuenta y tomó la forma de siervo. ¿De qué? Siervo. Así que la pregunta aquí no es, ¿usted va a la iglesia? La iglesia va a poder ir cualquiera. La cuestión es si usted le sirve a Dios. Ahí es donde está la cosa. Ahí es donde queremos llegar. Eso provoca una transformación en el creyente que los que la han experimentado pueden testificar de ella. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Punto es este. Cuando uno, por lo regular, una persona está resentida, la mayor parte de las veces el problema está en el hecho
de que esa persona nunca ha aprendido a ceder sus derechos. Una de las formas en que se puede ver la madurez espiritual en un cristiano está en la disposición de esa persona a ceder sus derechos. En otras palabras, no ha aprendido a hacer lo que la Biblia enseña que Jesucristo hizo. Versículos 6 y 8. En el momento que comienzo a pensar que tengo tal o cual derecho, en el momento en que tengo que pensar que lo que tengo es mío. Hello. Repita conmigo, lo que yo tengo no es mío. That's a very good thing to know. Cuando comienzas a compararte con tu vecino, not good. Porque si la persona tiene más que tú, sientes envidia. Y si tú tienes más que él, te sientes superior a esa persona. Así que, it's not good. Okay. Por ende, vas a terminar olvidándote de que el Señor dio y el Señor quitó. Que simplemente lo que tenemos no es nuestro, sino que Dios me lo ha prestado. Amén. ¿Es bueno vivir de esa forma o no? Claro que sí. Claro que sí. Es contra natura. Es contrario a la mentalidad de la cultura donde vivimos. El énfasis en el materialismo, en el hedonismo, en la búsqueda de placer y todo ese número de cosas. Si usted va a ser un seguidor de Cristo, usted va a nadar en contra de la cultura. Subrayé todo este versículo, que es un pasaje bíblico pero extraordinario. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si tienes alguna sabiduría, no te alabes en ella. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Que no se alabe en nada. No, hay una cosa en la que te puede alabar. Mas alábese en esto el que ha de alabarse. Así que aquí hay por qué alabarse. Alábese en entenderme. Alábese en que me conoce. Pausa, yo sé que se me fue el tiempo, pero vale la pena. Alábese en reconocer que lo que conoce y entiende de mí, lo más probable es un conocimiento y un entendimiento deformado, torcido, que necesita ser enderezado por un estudio genuino y verdadero del Dios de la Biblia. Yo no sé ustedes, pero esto no es que lo digo Sócrates o Platón o algo así, que yo uno de esos dos digo, lo único que yo sé es que yo no sé nada, ¿verdad? ¿Sabe? No sé quién fue que lo dijo, un filósofo de esos griegos, pero yo lo que sí sé es que en la medida que estudio de la palabra, me doy cuenta de lo mucho que necesito aprender de la palabra y de lo mucho que me falta. Y esa no es mi opinión solamente, es la opinión de muchas personas que han estudiado de la palabra de Dios. Mas alábese en que debe alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Vela esto, que yo hago misericordia. Qué bueno es el Señor. Que juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Dice, ¿qué le agrada a Dios? Le agrada la misericordia, le agrada el buen juicio, le agrada la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Okay? El principio de la gracia me enseña que no merezco lo que yo tengo. Iré al cielo no porque yo no me merezca,
No porque asista a la iglesia, no porque cante en el coro, no porque sea pastor, no porque lea la Biblia, no porque predique, no porque ore. Iremos al cielo única y exclusivamente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. La última cosa aquí. La gracia nos ofrece libertad del temor. Hebreos capítulo 4, versículos 4 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Jesús el Señor, Jesucristo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes a lo que hemos profesado, a esa declaración, a esa confesión que hemos hecho de Jesucristo como Salvador de mi alma, como Señor de mi vida. No tenemos, ¿por qué razón? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues, ¿de qué forma? Confiadamente, sin temor de ninguna clase, al trono de la ¿qué? Favor inmerecido. Al trono del favor inmerecido, al lugar donde se dispensa favor inmerecido. No tengo que traer nada. Mis manos tienen que estar vacías. Al trono de gracia, ¿para qué? Para alcanzar lo que necesito, no lo que me merezco, lo que necesito, que es misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Entender el mensaje de la gracia nos va a ayudar a confiar y acercarnos confiadamente, perdonando la redundancia, al trono de Dios, en el presente y en el futuro. ¿Cuántos alaban a Dios? Enseñanza de hoy. Libres para ser libres gracias a la gracia de Dios. La gracia de Dios me ofrece libertad del orgullo y la arrogancia. Libre. La gracia de Dios me ofrece libertad de las expectativas legalistas de otras personas. La gracia de Dios me liberta de la culpa de no haber hecho suficiente, porque ya Cristo lo hizo todo. La gracia de Dios me ofrece libertad del resentimiento, la censura, la amargura. Y la gracia de Dios me ofrece libertad del temor al presente. En mi pasado ya fue limpiado. Mi presente está gobernado por el amor y el poder de Dios, y mi futuro está asegurado en las manos de Cristo. God is good all the time. ¿Cuántos conocen un himno en inglés que se llama Amazing Grace? John, can you just touch Amazing Grace a little bit? Amazing Grace. ¿Cuántos lo han escuchado? Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, right? Eso lo escribió un hombre que se llamaba John Newton. Ese hombre había sido un tremendo sinvergüenza. Ese hombre había sido un traficante de esclavos. En una de sus travesías, donde traía docenas de esclavos para aquí los Estados Unidos, en medio de una tormenta horrible, tuvo un encuentro con Dios. Escribió, entre otras cosas, ese himno precioso. Pero escribió algunas otras cosas, un par de libros. Y en uno de esos libros dice algo que yo quiero utilizarlo para concluir la enseñanza del día de hoy, donde hemos estado hablando del ser libres para ser libres gracias a la gracia de Dios. Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. John Newton escribió lo siguiente, simple, sencillo, 2 o 3 líneas. Dice:
Cuando llegue al cielo, él estaba seguro que iba a ir al cielo, por la gracia de Dios. ¿Right? Cuando llegue al cielo, veré 3 cosas maravillosas. Primero, veré mucha gente que no esperaba ver. Segundo, echaré de menos mucha gente que esperaba ver y no están. Dice, la más grandiosa de todas es el hecho de que yo esté en el cielo, consciente, claro, sin duda alguna, de su bancarrota espiritual. Totalmente persuadido de la pureza, la santidad de Dios. Convencido, sin duda de ninguna clase, de su incapacidad de poder producir algo que pudiese ameritar la entrada de Él a ese lugar celestial, la presencia de Dios. Lo más que me va a asombrar es el hecho de que yo esté ahí, un pecador como yo, solamente por medio de la gracia de Dios. Mi pregunta aquí es esta, rápido. ¿Será que habrá alguna persona aquí que nunca ha tomado esa decisión? Nunca ha respondido a la convicción de Dios. Nunca ha dicho, Jesucristo, yo reconozco que mis pecados son la razón por la cual tú pagaste con tu vida en la cruz del Calvario. Yo te pido perdón. Y pongo mi fe y mi confianza y mi esperanza, mi seguridad en lo que tú has hecho. Tú ocupaste mi lugar. Yo reconozco que yo no puedo hacerle absolutamente nada. No puedo añadirle nada a lo que ya tú hiciste. La palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No estamos en nuestra iglesia en la de torcerle el brazo a nadie, ni manipular a nadie con cancioncitas, ni musiquita, ni nada de esa cuestión. Pero sí lo que sabemos es que nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Eso dijo Jesucristo. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo lleve. Y nosotros desconocemos si eso está aconteciendo en este momento en la vida de alguien aquí en el día de hoy. Así que si usted en su interior siente esa cuestión de que Dios lo está llevando a Cristo para que le confiese públicamente como el Salvador de su alma, usted lo puede hacer en el día de hoy. Alguna persona que quiera hacer eso se puede poner de pie en este momento. No le vamos a torcer el brazo a nadie, pero si Dios está trabajando con usted y usted en el día de hoy entendió y quiere proclamar a Cristo como el Salvador de su alma, Señor de su vida, puede hacerlo. No hay problema. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una forma sobria, que vivamos de una forma justa, que vivamos piadosamente. Piadosamente es vivir una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios. Eso lo vamos a hacer mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, bendita y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mientras esperamos el regreso de Cristo. Y hablando de ese Cristo, dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cuántos son de Cristo? Usted es parte de ese pueblo propio. Un pueblo que celoso de buenas obras. Un pueblo que se goza en servirle a Dios. Un pueblo que se goza en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. El versículo 15 es la exhortación de Pablo para su hijo espiritual Timoteo, que era un muchachito. Le dice, Timoteo,
Esto que acabas de leer, esto habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad. No te preocupes si alguien te menosprecia, que nadie te menosprecie. Somos enfáticos en esta iglesia local con lo que la palabra de Dios dice. Proclamamos la verdad de Dios. Desafiamos de la mejor forma que podamos, con nuestro ejemplo, imperfecto como sea, con la enseñanza a vivir una vida piadosa. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que vivamos una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. Nada más. El resto, si no sabemos lo que va a pasar, si no pasamos qué es lo que me espera esa cuestión, lo que hacemos es simplemente que escuchamos la voz de nuestro pastor y seguimos ahí paso a paso, de un día hasta el otro, escuchando confiadamente lo que nuestro pastor nos está diciendo. Amén. Y eso, ¿cómo hago eso? ¿Es una voz que debo escuchar? No, usted viva piadosamente. Asegúrese que usted vive conforme a la voluntad de Dios. Usted se pregunta, ¿qué Dios quiere que yo haga? Usted reconoce a Dios en sus caminos. Usted está consciente de que sus emociones, su corazón es más engañoso que cualquier cosa, y usted rehúsa apoyarse en su propio entendimiento. ¿Ay? Usted reconoce a Dios en sus caminos, se pregunta qué Dios quiere que yo haga, y usted vive tranquilo porque Él va a enderezar sus veredas. Dios quiere enderezar tus veredas. Tú tienes veredas, yo tengo veredas. Dios las quiere enderezar, pero no es a mi forma ni a tu forma, es de acuerdo a la forma que Él ya estableció. Confía en Él con todo tu corazón, que quiere si lo obedece. Rehúsa apoyarte en tu propio entendimiento, no te dejes llevar por tus emociones, tus sentimientos. En toda circunstancia, pregúntate qué es lo que Dios dice sobre esto. Es por eso es que queremos vivir una vida piadosa. Y podemos vivir tranquilos porque Él va a enderezar nuestras veredas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, Señor. Ok. Bueno, los que se quieran ir, se pueden ir. Dentro de 5 minutos comenzamos la continuación de esto. Vacilando. No, pura broma. Vamos a orar un momentito, ¿está bien? Ok. Y no se olvide que el próximo miércoles no va a ser mucho frío. Así que asegúrese de que venga y que pues podamos continuar. Estamos hablando acerca de matrimonio, familia, estamos hablando de la sexualidad, los roles, la diferencia entre lo que es ser un esposo, una esposa, quién es cabeza, quién es ayuda, por qué y esto. Todo ese montón de cosas que a la gente no le gusta, ¿verdad? ¿Sabes? Hablar de eso que estamos hablando. Bien provechoso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos ha guiado, Señor, hasta esta iglesia local, Señor. Tu palabra es más que suficiente y la razón primaria por la que vinimos aquí es porque tú eres primero en nuestras vidas y este es el primer día de la semana y a ti te vamos a dar las primeras horas del primer día de la semana. Ahora el resto nos espera, trabajo, familiares, situaciones, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Queremos que tú nos guíes como el pastor que tú eres. Remueve la cerilla que pueda haber en nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz con claridad y llénanos de tu gracia para que podamos obedecerte como tú te mereces. Ven pronto, Jesucristo. En tu nombre oramos para tu gloria. La iglesia de Jesús con gozo dice...